Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo videito blog, un video casero. Y hoy me encuentro junto a mi mamá. Estamos pelando estos ajos que ustedes ven por acá a modo de trabajo voluntario, porque como ustedes conocen, estamos nuevamente en apagón. Como este ajo está tan pequeño y da trabajo pelarlo, pues estamos haciendo esto de antemano por si viene, si tenemos servicio eléctrico, ya tenemos esto adelantado y no perdemos tiempo porque hay que correr, cocinar o hacer todo lo que requiera, todo lo que uno pueda que requiera energía eléctrica para poder acomodarnos un poco a esta situación que estamos pasando. Entonces, sí, yo estoy pensando hacer un potaje, bueno, pues estoy adelantando todo lo que lo puedo echar al potaje para cuando venga la corriente hacer, ya tenerlo todo preparado antes. Si no viene la corriente, enciendo mi fogoncito de carbón y a cocinar ahí aunque se demore más. ¿Qué vamos a hacer? Y algunos de ustedes en el en vivo de ayer me preguntaban por el precio del ajo. Y el ajo está súper caro, señores. Yo se los estuve mostrando. Quizás no lo pudieron apreciar bien porque la calidad de los en vivos aquí en la casa no son la mejor. Pero una pata de ajo está costando hasta 1.000 y 1.500 pesos. Y es un ajo sumamente pequeño. También ustedes me estuvieron preguntando qué variedad de ajo consumíamos aquí en Cuba y mayormente la que yo siempre he visto es el ajo chileno. Y mi mamá me decía que la variedad del ajo chileno es, la cabeza es pequeña, pero los dientes son grandes. Pero este ajo al parecer no es chileno. Tanto la cabeza como el dientecito son minúsculos. Miren ustedes. Entonces estamos adelantando esta tarea porque en cuestiones de horas o minutos ya tenemos que encender la hornilla de carbón, como mi mamá les venía comentando, y comenzar a hacer el almuerzo, que también será la comida. Así que básicamente eso será lo que verán en este videito, como es nuestro día a día aquí en Cuba con estos apagones. Decirles además que tuvimos unos días de calma aparente, pero ya volvieron los apagones prolongados. En estos momentos la electricidad se fue aproximadamente a las 5 de la mañana. Debemos estar 12 horas sin electricidad y cuando venga la corriente solo serán 2 horas. Esta situación es muy difícil para todo el mundo. Nosotros somos un núcleo de dos personas, pero hay núcleos que hay enfermos encamados, niños pequeños, que pasan mucho trabajo, no hay con qué cocinar, no hay con qué conservar los alimentos, las cosas que uno tiene se echan a perder por la falta de frío. También ustedes me preguntaban que por qué en Cuba hay tantos apagones y la respuesta tiene muchas aristas. Uno de los principales problemas por los cuales estamos actualmente atravesando por esta situación es que las termoeléctricas del país son muy viejas y al no poder el país contar con los insumos necesarios para su reparación y mantenimiento, pues como todo lo que no se le da mantenimiento se rompe o se echa a perder. Las termoeléctricas, eso es lo que le está sucediendo, entre otros factores, y es el hecho de que están muy viejas y por lo tanto al no recibir mantenimiento se averían con mucha frecuencia. El otro tema es el combustible. Señores, Cuba, el combustible que produce es alto en azufre, me refiero al petróleo. El petróleo de Cuba es alto en azufre y no es útil para la generación de energía eléctrica. Por tanto, dependemos de la importación de petróleo desde otros países. Ahora recientemente México estuvo enviando varios cientos de barriles de petróleo para Cuba, así que quizás en los próximos días la situación mejore, pero no sabemos hasta qué punto vaya a mejorar, puesto que los apagones por el momento no van a tener fin. Ya llevamos varios años padeciéndolos y no vemos la luz al final del túnel en buen cubano hablando. También muchos de ustedes me han preguntado por los productos que venden por la cartilla de racionamiento y decirles que tampoco están entrando en su totalidad. De hecho, hace varios meses que no recibimos los huevos por problemas en las granjas avícolas. He escuchado que no hay alimentos para las gallinas y por tanto no puede existir producción de huevos. Este mes, lo único que ha entrado hasta el momento, estamos empezando el mes de noviembre, llegaron 2 libras de azúcar
Milagrosamente apareció el azúcar, pero está bastante racionada y limitada. 2 libras de azúcar por consumidor. También entraron 3 libras de arroz, pero no estoy seguro. Por persona. 2 libras de arroz. Y un paquete de detergente por la tienda de recaudadora de divisas. Un paquete de detergente por núcleo, detergente en polvo. ¿Y ese detergente cuánto costó? No, ese detergente es a precio del Estado, subsidiado del Estado, es a 30 pesos, Ah, mírenlo, aquí 500 está. gramos, Aquí está. ¿Cuánto me dijiste? ¿30 pesos? 30 pesos. 30 Bueno, pesos. está a un precio bastante asequible para la población. De hecho, ese es el objetivo de las bodegas, vender precios subsidiados para que la población pueda acceder a ellos. ¿Y qué más? 2 libras de azúcar. No, el azúcar era en octubre. Fueron 2 libras de azúcar, pero en septiembre no vino azúcar. 2 libras de azúcar distribuyeron por persona. A nosotros nos correspondieron 4 libras, somos dos. Bueno, mi mamá se está más informada en estos temas porque yo la verdad que entre el trabajo y el ritmo diario se me olvida mucho, o sea, no tengo pendiente mucho lo que entra a la bodega o lo que deja de entrar, pero mi mamá sí está muy al pendiente. Bueno, pagamos un mensajero en la bodega, o sea, una persona que uno le paga y en la bodega te trae las cosas a la casa, a domicilio, las cosas que vienen a la bodega, pero en realidad vienen muy poco, insuficiente. Bueno, amigos, ya por aquí van teniendo ustedes una panorámica de cómo está la situación alimentaria también con respecto a lo que tiene que ver con con las bodegas, con la cartilla de racionamiento, con lo que estamos recibiendo mensualmente por el Estado. Decirles también, bueno, que en las MIPYMES continúan la venta del pollo, de la salchicha al mismo precio. Realmente, teniendo en cuenta toda esta situación de los ciclones, de las lluvias, de los apagones, no hemos visto como que una rebaja en esos precios. Así que continúa muy inestable la situación alimentaria actualmente. Entonces, ahora quiero enseñarles el viandero para que ustedes vean lo que tenemos por acá. Miren, eso que ven por ahí son naranjas del patio que yo las estuve tumbando en el último videito blog que les subí sobre la casa de mi abuela. Seguramente lo pudieron apreciar. Y por acá tenemos estos boniatos o camote, como lo llaman en otros países como Chile. El boniato que también es resistente y no se echa a perder con estos calores. Seguramente lo vamos a comer lo mismo hervido que frito, porque es muy rico el boniato. Estas cabecitas de ajo. Por acá abajo tenemos el ajo y un poquito más hacia abajo tenemos malanga. La malanga, que es una vianda muy consumida en Cuba, que también se ha visto muy encarecida en los últimos tiempos. A nosotros nos encanta, lo mismo en caldos, que en fritura, en fin, es muy rica la malanga. Pero desgraciadamente también ha sido víctima de los precios elevados y una libra de malanga llega a costar hasta 180 pesos incluso. Así que ya también van teniendo una idea de cómo están los precios actualmente aquí en Cuba. Bueno, y ahora vamos a aprovechar que se está acercando el horario de almuerzo para calentar la comida que nos quedó del día de ayer para así poder almorzar. Y quizás más tarde, si viene la electricidad, cocinaremos algo más para la comida. Yo les estuve explicando en el videito sobre los apagones cómo era el procedimiento para encender la hornilla de carbón. Es un poco extenuante, puesto que lleva mucho esfuerzo físico echarle aire para que el carbón prenda. Pero bueno, mire, aquí tenemos esta latica que adentro contiene ya un poquito de alcohol, que es el combustible para encender nuestra hornilla. Nosotros la ponemos aquí debajo, en efecto, debajo de los carbones, y prendemos la punta de esta varilla para evitar quemarnos y evitar también accidentes en el hogar. ¿Dónde está la fosforera? No la veo. Bueno, se nos perdió la fosforera. Ahora yo mojo con alcohol la punta de la varilla. Ahora sí. Ahora sí prendió.
miren, está el fuego ahí debajo, miren los carbones y también esto que ven por acá son ramas secas de las ristras de ajo que ayudan a prender mejor el carbón. Oigan cómo cruje el carbón, eso significa que está prendiendo. Aquí el cubano tiene que inventar, si no, no sobrevive. Fíjense que le estamos echando aire con el fondo de una lata vieja. Bueno, y ahora voy a aprovechar para ir escogiendo estos frijoles que mi mamá me dio la tarea de que los escogiera para en cuanto llegue la corriente montarlos urgentemente para ver si podemos comer potaje al menos esta noche en la comida, porque ya son casi las 5 de la tarde, llevamos prácticamente 12 horas sin electricidad y en algún momento debe estar viniendo la electricidad. Y bueno, retomando el tema de por qué en Cuba no había electricidad, habíamos comentado sobre las deficiencias con el combustible, con la generación. Habíamos hablado de las donaciones de otros países como México, que han enviado buques de combustible hacia Cuba para la generación de electricidad. Pero otro de los factores que han incidido negativamente en que tengamos este problema actual con el combustible está el hecho de que hace un tiempo atrás Cuba llevó a cabo una revolución energética en la cual fueron sustituidos los equipos electrodomésticos de alto consumo por otros de menor consumo. También se prohibía la entrada a los aeropuertos y a los puertos de equipos que fueran altos consumidores de energía eléctrica. Estoy hablando de los microwaves, de los aires acondicionados, en fin, de todo aquel equipo que fuera alto consumidor no tenía eh, acceso permitido por la aduana. Pero que llegó el momento en que el país dijo, ¿saben qué? Vamos a abrir las puertas al comercio y al desarrollo. Y por allá por el año 2018, con todo este auge del Internet que se creó, o sea, se habilitó los datos móviles, también se abrió el comercio y comenzaron a surgir nuevas formas de gestión en el sector no estatal. Esto trajo consigo que se abrieran innumerables medianas y pequeñas empresas, las cuales comenzaron a demandar un alto consumo de energía. Además de que se abrió el paso por los aeropuertos de aires acondicionados, de equipos eléctricos de alto consumo, o sea, se abrió todas las puertas para la importación de esos equipos, para lo cual, al parecer, nadie pensó que nuestro sistema electroenergético nacional no estaba preparado para nada para enfrentar la alta demanda de energía que esto iba a requerir. Entonces la población comenzó a adquirir todos estos equipos, ya sea porque se los enviaban sus familiares o porque los compraban en las tiendas recaudadoras de divisas y por lo tanto, de esa forma se ha producido un aumento significativo de la demanda de energía eléctrica, para lo cual pues las termoeléctricas están muy viejas y el combustible, como ustedes conocen, pues es insuficiente para suplir todas estas necesidades. Y bueno, señores, ya mi mamá por aquí ha ido preparando las condiciones para volver a encender la hornilla de carbón una vez más, porque ya llevamos cerca de 13 horas sin electricidad. Les comentaba que se fue sobre las 5 de la mañana, ya son más de las 6 de la tarde y aún no regresa el fluido eléctrico. No sabemos en realidad a qué hora vaya a retornar la electricidad, pero mientras tanto, vamos a ir preparando condiciones para volver a encender la hornilla de carbón. Por aquí mi mamá estuvo picando este pollo en trocitos porque vamos a hacer un arroz amarillo. También tiene aquí picadas las especias. Tiene unos otros pedacitos de chicharrón por acá, unos pedacitos de calabaza y otros pedacitos de malanga, picados siempre en cuadritos pequeños para que se ablande rápido, ya que si los pican más grandes demoran más en ablandarse las viandas.
Decirles además que para mayor desgracia, la región oriental vuelve otra vez a estar amenazada por otro ciclón. Aún no se ha formado, pero ya se están emitiendo alertas tempranas sobre intensas lluvias. Eventualmente este ciclón, según los modelos de pronóstico, pudiera afectar el país entero. Así que esperemos que al menos los estragos no sean tan grandes, porque eso solamente agravaría aún más la situación de los apagones y no queremos que eso suceda. Así que vamos a rezar mucho, señores, para que ese ciclón no nos afecte, porque ya se está anunciando que vendrá fuerte con muchas lluvias. Aprovechar también la oportunidad para enviarles a todos ustedes un saludo en especial a todos los que estuvieron llegando a través del último video que les subí sobre el blog de mi vida en Cuba, en casa de mi abuela. Sé que varios suscriptores se unieron a raíz de ese video. También a los suscriptores que se estuvieron uniendo a través de la colaboración que hice con Cari Sánchez, puesto que algunos de ustedes me lo dejaron saber en los comentarios que estaban entrando a mi canal por primera vez luego de haber visto mi colaboración con Cari Sánchez desde su canal. Así que un saludo y bienvenidos todos los nuevos suscriptores a este canal. Espero que se sientan muy bien por acá y conozcan un poco más de la realidad de Cuba a través de mis videos. Por aquí vamos a cocinar un arroz amarillo. Fíjense que ya prendimos la hornilla de carbón. Ahí se pueden apreciar los carbones encendidos. El arroz amarillo, que está rápido y es un alimento íntegro porque tiene el arroz, tiene la carnita de pollo que ven por ahí. Carnita de pollo, carnita de cerdo. O sea que está bastante completo nuestro arroz amarillo. Y huele muy rico, así que eso va a quedar delicioso. 2000 years later. Mi gente, y no me lo van a creer, acaba de llegar Doña Lulú. Fueron aproximadamente 16 horas sin servicio eléctrico, señores. Pero afortunadamente nuestro arroz ya está prácticamente listo aquí en la hornilla de carbón. Miren qué delicia. Y ahora vamos corriendo a poner nuestros frijoles para que estén antes de que se vuelva a ir nuevamente la electricidad, que deben ser aproximadamente 2 horas de servicio eléctrico, como les estuve explicando al inicio de este video. Así que yo por ahora me voy a despedir de ustedes. Espero que pasen una excelente semana. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos. Siempre, todos los días. Yo voy ahora mismo a correr a hacer todo lo que tengo pendiente, a cargar el teléfono, a cargar las lámparas recargables. En fin, estamos corriendo ahora mismo. Mira mi mamá ahí, terminando de preparar el sazón para los frijoles, que ya los acabamos de montar aquí en la olla. Así que mi gente, si les ha gustado este video, no olviden como siempre dejar su like, comentarlo y compartirlo con sus familiares y amigos para que YouTube continúe recomendando este video y el canal. Nos vemos en la próxima con nuevas sorpresas. Esperemos que sean sorpresas agradables. Chao, chao.